Comenzamos con el tema número 2, concepto de auditoría. Ya hablamos en el tema anterior, hablamos sobre un poco la introducción a la seguridad de la información. Ahora pues nos toca darle la bienvenida a la auditoría de sistemas. La auditoría de sistemas está íntimamente relacionado a la seguridad y los controles que hemos establecido en el tema anterior. Por ejemplo, a manera de introducción podríamos decir que la auditoría de los sistemas de información se define como establecer los controles, ¿no es cierto?, y los mecanismos para saber si realmente se está manteniendo la seguridad de una forma ideal, ¿no es cierto? Además de eso, abarca la revisión y evaluación en especial de todos los aspectos o de cualquier porción de ellos de los sistemas automatizados de procesamiento de datos, incluidos los procedimientos no automáticos relacionados con ellos y las interfaces correspondientes. Les cuento que la palabra auditoría, esto lo vamos a repetir muchas veces posiblemente o varias veces hasta que quede mejor. La palabra auditoría viene del latín auditorius, ¿ok? Y de esta proviene auditor, que tiene la virtud de oír y revisar cuentas, pero debe estar encaminado a un objetivo. Entonces, la auditoría tiene un objetivo, ¿no es cierto? La auditoría tiene un objetivo. Y además tiene que haber una persona que audita. Esa persona, según Isaka, dice que es un oficial de seguridad o un oficial de auditoría. Él es un experto en tecnologías de la información y comunicaciones, técnicamente hablando, pero este experto no solamente se queda ahí. Él analiza procesos, analiza software, analiza hardware y establece los planes y los controles necesarios para que todo funcione apropiadamente. La auditoría no es más que un control de los activos estratégicos de la organización, ¿ok? Es un control de los activos estratégicos de la organización. Un ejemplo podría ser, las computadoras tienen, todas las computadoras se les ha hecho, ¿tienen su código de barras? Sí, tic. Si es no, tic, también, le falta. Eso es lo que hace el auditor. Comienza a revisar en una lista y hace un checklist, ¿no? Comienza a ver qué tiene y qué no tiene. Esa es la auditoría en conclusión. La cosa es, hay que saber, pues, qué es lo que pongo en ese papel, ¿no es cierto? Y cómo es la forma de establecerlo. Hay algunos tipos de auditoría que podemos considerar. Por ejemplo, tenemos por un lado las áreas específicas y las áreas generales. En las áreas específicas podemos comentar la explotación, el desarrollo, los sistemas, las comunicaciones y la seguridad. Y por otro lado, las áreas generales, el área interna, el área de dirección, el área de usuarios y el área de seguridad. Esas podrían ser algunas de los tipos de auditorías. Yo podría hacer una auditoría de dirección estratégica, podría ser una auditoría de sistemas, una auditoría de desarrollo de software, una auditoría de comunicaciones, una auditoría de seguridad y así otras. ¿Cuál es la metodología que se debe emplear en una auditoría? Para comenzar en una auditoría, yo tengo que establecer en ese documento el alcance y cuáles serán los objetivos. Es decir, el alcance yo tengo que delimitar. Voy a hacer la auditoría desde aquí hasta acá. ¿Y cuáles son los objetivos que me tengo que plantear? También tengo que establecerlos pues de una manera muy exacta, ¿no es cierto? Luego tengo que hacer un análisis, yo le suelo llamar muchas veces un análisis situacional o un estudio inicial del entorno a la auditoría, ¿ok? También tengo que determinar cuáles son mis recursos, los recursos que se me ha provisto como auditor para poder llegar y levantar la información y poder conseguir todo lo que se necesita. Después viene elaborar el plan y el programa de trabajo. Es decir, en qué momento lo voy a hacer, cuánto me va a costar, cuánto tiempo me voy a demorar y cuánto voy a cobrar también, ¿no es cierto? A veces hay que elaborar un plan de trabajo. Después se podría decir que vienen las actividades de una auditoría. ¿Cuáles son las actividades de una auditoría? Desde el inicio hasta el final. Recordemos que mientras más procedimentamos y más registramos, todo lo que vamos a hacer etapa por etapa es mucho mejor. Y al final vendrá el informe final de la auditoría, que será lo que realmente se va, o sea, cuál es la conclusión y a qué se llegó
De repente hay alguna malversación del software, los datos han sido ultrajados o simplemente toda la información es correcta. La carta de presentación del informe, siempre no se olviden, ¿no es cierto? Y al final la idea es que haya una operatividad de todo el servicio al 100%. Algunas herramientas que utiliza el auditor, estas son herramientas pues bastante básicas, ¿no? Son, por ejemplo, cuestionarios, entrevistas, también, como les decía hace un momento, un checklist de rango y binario muchas veces. Eso va a depender del tipo de auditoría que se quiera hacer, ¿no? Pero el checklist es importantísimo, las trazas y el software de interrogación. Esas son algunas herramientas que usa el auditor, ¿no es cierto? Ahora, consideraciones para el éxito del análisis crítico. Inicialmente, algunas consideraciones a tener serían primero estudiar los hechos. El auditor tiene que ser una persona de amplia experiencia en el tema que va a entrar a auditar. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una auditoría de software, pues lo primero que haría es revisar el tipo de programación que es empleado de repente, el tema de seguridad, los algoritmos de encriptación o desciframiento de la información. Comenzaría a ver si es que el sistema de información tiene múltiples contraseñas. Comenzaría a revisar si es que estas contraseñas están cifradas con algún algoritmo de encriptación, llámese MD5, SHA-10 y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, tendría que estudiar los hechos. No me voy a basar en opiniones, ¿no es cierto? No me voy a basar en opiniones, que muchas veces no se toman en cuenta los rumores ni la información sin fundamento. Aunque, bueno, es bien dicho, este dicho, ¿no? Que cuando el río viene es porque piedras trae. Simplemente debemos escuchar y luego tener pruebas al respecto. No podemos hablar sin tener pruebas. Segundo, investigar las causas. Hay que investigar las causas, no los efectos. Si sabemos, por ejemplo, imagínense que un intruso entra a nuestra red, que tenemos tomando el ejemplo anterior del comercio electrónico, si un intruso entrara a nuestra red, ¿no es cierto?, y hiciera un ataque de denegación del servicio, posiblemente este es un término nuevo para muchos de ustedes, pero un ataque de denegación del servicio es cuando yo trato de caer tu servidor, ¿no es cierto?, de tal modo que pueda entrar y levantar todas las tarjetas de crédito de mis usuarios, ¿no es cierto?, al menos los números de tarjeta y posiblemente algunas contraseñas que de hecho que van a estar ahí registradas de un modo cifrado, seguro, pero van a estar ahí. Entonces el intruso puede ya vulnerar esa información. Ese ataque de denegación de servicio es prácticamente, lo que hago es enviar muchos ping, ¿no?, hacia el servidor, de tal modo de que se caiga. Bueno, lo estoy resumiendo en una forma muy sencilla, ¿no es cierto?, aunque suele ser bastante técnico. Por lo tanto, yo contrato a un auditor, alguien que pueda auditar y que vea si es que el ataque de denegación de servicios realmente concluyó en que se logró violar la información y se logró tomar las tarjetas de crédito o simplemente no se hizo. Esa sería la conclusión. Entonces yo tengo que ver cuáles son las causas. Los efectos pueden ser que de repente a un cliente se le perdió pues dinero, ¿no es cierto? Pero vamos a comenzar a ver las causas. ¿Qué pasó con el servidor de comunicaciones? ¿Por qué se pudo vulnerar? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y después ver los atenuantes y comenzar a ver las soluciones. Atender razones también. ¿Cuáles son las razones y no las excusas? No confiar en la memoria, sino preguntar constantemente y registrar la información como auditor. Eso me va a asegurar el éxito, ¿no es cierto? Tener ya una plantilla definida y comenzar a definir toda la información. Hay que también criticar, pero objetivamente y a fondo, todos los informes y los datos acabados. Eso es muy importante. ¿Cuál es la investigación preliminar de una auditoría que tengo que hacer? No tiene y se necesita, ¿no es cierto? O sea, algo que no tengo, pero es importante, es relevante para la organización. De hecho, que lo necesito, ¿no es cierto? Otro será, no se tiene y no se necesita. También hay que considerar qué es lo que no se tiene, pero no necesito en la organización, ¿no es cierto? Se tiene la información, pero no
no se usa, por ejemplo. Se tiene información, pero no se usa. Es incompleta. Esa es otra cosa, la información es incompleta. No está actualizada. También, el caso de los Service Pack. Recuerden que les comenté en el tema anterior. El caso de los Service Pack. De repente tengo mis sistemas operativos, pero no los tengo actualizados, ¿no? No es la adecuada. También, no es la adecuada. Se usa, está actualizada, es la adecuada y está completa, ¿no es cierto? Hay que saber también eso. El informe de auditoría. Yo creo que el informe... A ver, por experiencia yo les puedo decir que muchas veces preparo un informe. Por ejemplo, un informe de procesos. Tengo un informe de procesos en la organización y cuando se termina ese informe de procesos, simplemente está de adorno, se podría decir, ¿no? Está de adorno. Pero nunca se llega a implementar. La idea es que ese informe se construya de la manera más eficaz, pero después haya un tema de implementación. Es muy importante que haya un tema de implementación. Lo mismo en un informe de auditoría. Hay que hacerle caso al auditor lo que ha puesto y llevar, ya sería en otro proyecto, llevar a la acción, se podría decir, ¿no es cierto? Entonces, después de realizar los pasos anteriores, los que acabamos de comentar, y de acuerdo a los resultados obtenidos, ¿no es cierto?, el auditor realiza un informe. Ese informe es el resultado de su investigación, ¿ok? Tiene que, pues ahí definir las observaciones, las aclaraciones también principales para llevar a cabo dentro de las áreas involucradas para el mejor funcionamiento del sistema, si estaríamos haciendo una auditoría de sistemas, ¿no es cierto? Recordar también que podemos manejar una auditoría de los datos. Recuerden que lo más importante de la organización son los datos. Yo diría que la información es un activo estratégico, como lo dijimos hace un momento. Con la información yo puedo hacer maravillas. Es más, todas las respuestas a los problemas de la organización muchas veces se basan en la información, el modo como se puede tomar la información y tomar decisiones de ella. La auditoría de datos, entonces, habilita a una organización la identificación de quién crea, quién modifica, quién elimina y también quién accede a esos datos. Cuándo y cómo son accedidos también, la forma de cuándo y cómo son accedidos. Lo que mencionaba un poco, hay que habilitar y hay que saber, de repente, este usuario que es un programador básico no va a tener pues un permiso de superusuario, ¿no es cierto? Donde va a manipular a todas las bases de datos y va a tener un control a todas las bases de datos en producción. Eso no debería suceder, ¿no? Sino más bien se tendría que tener solamente el permiso necesario, ¿no? El permiso necesario. Ahora, la sola existencia de auditoría de datos tiene un efecto disuasivo a los intrusos de los datos. Es decir, ya tener un mecanismo de control de seguridad y ya tener los controles básicos y también intermedios necesarios para poder salvaguardar los datos, eso ya como intruso me hace pensar dos veces, ¿no? Me va a decir, entro ahí, pero de repente no puedo, de repente se sabe quién soy. Entonces, es ideal al menos tener un documento y comenzar a trabajar en el tema de la auditoría. Entonces, la auditoría de datos tiene que ser una forma de vida organizacional, es decir, no puede faltar en una organización. Su presencia debe ser tan integral de las operaciones, debe ser parte integral de las operaciones de los servicios informáticos en una organización. Esto debe ser en el día a día, debe ser parte de todo. Ahora, ¿cuáles son las mejores prácticas para hacer una correcta auditoría de datos? ¿Cuáles son las mejores prácticas? Primero, la responsabilidad, ¿no es cierto? El equipo responsable de auditar un sistema debe ser distinto a aquel que lo administra y lo utiliza. Este es un principio clave y es un principio básico, ¿no es cierto? Imagínense que yo hago un software, ¿no es cierto? Y yo mismo me audito mi propio software, mi propio código. Y yo mismo doy un informe si mi código es seguro o no. Ilógico, ¿no es cierto? Pues la persona que desarrolla el software no puede ser la misma que hace la auditoría. Tiene que ser otra persona. Mantener el sistema de auditoría de datos independiente. Mantener el sistema de auditoría de datos independiente. Siempre. Es muy importante. Nada ni nadie debe ser capaz de alterar un log de auditoría. Un log es un archivo de seguridad donde, por ejemplo, el log del Windows
Si yo levantara el log del Windows, supiera cuáles son los sucesos en tiempos, horas, de todo lo que se hizo en el sistema operativo. Eso es algo muy importante y es una de las herramientas que usa un auditor de seguridad de la información. También hay que hacerla escalable, ampliable y eficiente. Escalable es que si hubiera un cambio, pues el tema de auditoría está dentro del marco de acción de ese cambio. Eso es escalable, ¿no es cierto? La plataforma de auditoría de datos debe acomodarse al crecimiento, ¿ok? Y la adición de nuevas fuentes de datos. Hacerla flexible también es importante. Los requerimientos de auditoría cambiarán. Asegúrese que se pueda responder rápida y fácilmente a esos cambios desplegando un marco de auditoría flexible. A veces el cambio es inevitable. O sea, no podemos pues pensar de que el informe que hemos establecido como auditores va a durar por muchos años. Pero sí tengo que hacerlo lo suficientemente flexible como para poder hacer los cambios necesarios. Y ahora, la gestión centralizada también es importante. Una plataforma de auditoría de datos debe ser capaz de auditar múltiples bases de datos en múltiples servidores físicos. Como el caso que yo les mencionaba hace un momento, ¿no es cierto? Puede ser que yo tenga diferentes filiales con diferentes servidores y tengo pues que tener la auditoría de datos que haga, tiene que contemplar a todas las filiales, todos los servidores, inclusive diferentes bases de datos en diferentes gestores de base de datos relacionales, ¿no es cierto? Así es como debemos manejarlo. Hay que asegurar la plataforma de auditoría de datos también, ¿no? La plataforma de auditoría por sí misma no debe tener puertas abiertas, ¿no? Si se podría llamar así, ¿no? Imagínense si existiera esto, ¿no? Entonces no habría ningún control para nada, ¿no es cierto? Identificación de los datos. Se debe establecer y mantener un inventario de todos los datos. Esto es relevante y muy importante. El análisis de datos, en el análisis de datos ya lo he mencionado con otro nombre. Se tiene que establecer cuáles son los roles, ¿no es cierto?, de cada usuario. ¿Cuáles son sus roles? Ojo, también tengo que establecer cuáles son las vulnerabilidades que pueden suceder y responsabilidades relativas a todos los datos. Por ejemplo, podemos decir que en una organización que es una MIPE, yo puedo sugerir como auditor comprar un equipo pues costosísimo para establecer una seguridad total en la red. Pero puede ser que ese equipo no sea, pues, todavía no sea tan viable comprar ese equipo porque simplemente no hay los recursos. Entonces, en ese informe de auditoría yo tengo que poner esa vulnerabilidad, que puede ser que se rompa la seguridad por un intruso, puede ser que se rompa la seguridad por un intruso muy especialista en tal tema, ¿no? Tengo que establecer todos los aspectos relacionados con las vulnerabilidades y tengo que tratar que la auditoría sea lo más completa posible, ¿no? Las políticas de auditoría de datos necesitan abarcar todos los datos dentro de una organización. Ahí la palabra clave es política. Las políticas de seguridad están íntimamente relacionadas con las jefaturas de tecnologías de información. Inicialmente ellos son los que establecen estos controles. Ellos son los oficiales de seguridad y son los que deben proteger y salvaguardar la información de la organización. Hay que también habilitación de reportes y análisis, ¿no es cierto? Seguimos con las mejores prácticas. Establecimiento de patrones de uso normal. Establecimiento de una política de documentación y revisión. También tiene que haber una política dentro de la organización de documentación y revisión constantemente del plan de auditorías, ¿no es cierto? La auditoría de datos implementada directamente para satisfacer mandatos o regulaciones debe referirse directamente a los elementos de las regulaciones que satisfacen, ¿no es cierto? Ya sea, por ejemplo, GLBA o entre otras, ¿no? Yo puedo basarme en un marco de auditoría de repente el marco de auditoría de ITIL, puedo basarme en un marco de auditoría, si soy una entidad del Estado, tengo ya algunos marcos de seguridad, ¿no es cierto?, para los bancos, para las cajas rurales que el gobierno peruano ha establecido. Entonces tengo que basarme en ese marco de auditorías. Tengo que monitorear, alertar, reportar constantemente, dependiendo del riesgo que se está tomando. Se debe atar los eventos a datos
anormales, ¿no es cierto? Incrementar y complementar la seguridad también. La auditoría de datos incrementa y complementa los niveles de seguridad de los sistemas de IT, ¿no es cierto?, de tecnologías de la información. También tengo que tener un respaldo de los archivos, tengo que tener un log que pueda administrar o resguardar la información, tengo que tener backups de información que me permitan salvaguardar esos datos en caso de que algo pase, ¿no es cierto? La computadora se puede quemar, algo puede suceder, el servidor, el disco duro se puede fulminar, entonces yo debo mantener y salvaguardar la información. No necesariamente o siempre se tiene que hacer en la organización, porque la empresa también se puede quemar y todos los datos con ella. Entonces yo tengo que tener esos mecanismos básicos y simples para salvaguardar nuestros datos, que después de todo son los activos más importantes. Imagínense que en una municipalidad se queme y se pierden todas las partidas de bautizos, de matrimonios o otro trámite relacionado. Imagínense que sucediera eso. De repente a algunas personas les gustaría, ¿no?, que no existan esos registros, pero a muchos también, a muchas otras, pues sería un gran problema, ¿no es cierto? Ahora, hay que crear procedimientos para la operación y la recuperación ante desastres. También esto es importante. ¿Qué pasaría si hubiera un terremoto? ¿Qué tengo que hacer? Mis datos, ¿cómo lo hago? ¿Cómo los salvaguardo? Entonces, toda esa información tiene que estar documentada, cómo se puede reaccionar mediante los desastres. Es necesario crear políticas y procedimientos que gobiernen cómo se accede a las pistas de auditoría y cómo se recuperan los datos perdidos, lo que les estaba hablando hace un momento, ¿no es cierto? En conclusión, el acceso no autorizado o cambios desconocidos a los datos de una organización pueden debilitar o arruinar una empresa. Serían algunas de las conclusiones, estoy leyéndolas. El robo, error, pérdida, corrupción o fraude de los datos puede costarle a una compañía su reputación, sus ganancias o a ambos. Imagínense que ustedes tienen una empresa de comercio electrónico y en esa empresa de comercio electrónico a alguien le robaron plata o sus cuentas quedaron limpias, o alguien del banco. Tienes tu tarjeta del banco y también quedaron limpias tus cuentas sin haber hecho ninguna transacción. La auditoría de datos no solamente protege los datos de una organización, sino que asegura la responsabilidad, la recuperación y la longevidad de los sistemas que dependen de los datos. Imagínense eso. Muchas gracias.